vamos a finalmente hoy charlar en unos minutitos nada más, porque lo tenemos ahí en línea, pero enseguida va a estar con nosotros el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva. Yo les comenté, y hace un mes atrás, más o menos, algo así, en algunos medios se publicó, también aquí en mejorinformado.com, una situación extremadamente compleja que viven las mujeres policías. Hay un altísimo porcentaje de mujeres policías que han denunciado situaciones de acoso, de abuso, humillaciones, que viven en manos de sus pares varones y sobre todo de los superiores, por supuesto, que haciendo uso de la jerarquía cometen abuso. Muchas mujeres policías se han animado a hablar, a denunciar. De hecho, hay un estudio que ha hecho un grupo interdisciplinario donde hay testimonios muy crudos de muchas mujeres policías que se animaron a denunciar. Otras, por supuesto, por temor y por la necesidad de preservar el trabajo y el ingreso, se callan y padecen esta situación que es inaceptable. Se empezó a trabajar a partir de la publicación en algunos medios, especialmente la publicación de mejorinformado.com, que llegó a ojos de la ministra María Eugenia Ferrareso. Bueno, comenzaron a intervenir y ahora se está trabajando con la Defensoría del Pueblo, la Fundación Austral de Salud Mental, un equipo de profesionales de bienestar policial, la red de mujeres integrantes de pensamiento penal, están trabajando para impulsar cambios hacia adentro de la institución policial. El objetivo es erradicar las violencias y fortalecer los derechos humanos en la institución. Bueno, la verdad que es un tema que hasta nos debería avergonzar en el momento que estamos, en este siglo XXI, que sigan ocurriendo estas cosas. Y de hecho, y sin dar detalles, en las últimas horas hubo nuevas denuncias de violencia de género dentro de la institución policial del Neuquén. Tenemos en línea a Ricardo Riva, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, que, como en tantos otros temas, se ha involucrado y están trabajando en conjunto. Ricardo, gracias por atendernos una vez más. Espero que estés recuperado. Hemos venido postergando esta charla y le hemos comentado a la gente de tu disfonía, así que ojalá estés bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo le va, Lucy? Buenas tardes. Saludo a todo el equipo. Ahí vamos. Y a la audiencia de la radio. Ahí vamos con la voz, Ahí vamos de a poco. Ahí vamos de a poco. Bueno, este tema, esto que está ocurriendo en la policía es muy serio. ¿Cómo lo están encarando? En realidad, quiero comentarte que todas esas organizaciones que nos han invitado como Defensoría del Pueblo a participar, también... se nos va un poquito. ¿Estás en movimiento, Ricardo? A ver, me quedo parado acá. Por fin. ¿Me escuchas? Sí, ahí vamos, a ver. Me quedo quieto. Ahí estamos. Sí, la idea es justamente aprovechar también el espacio de la Defensoría como un lugar convocante, ¿no?, para poder visibilizar todas estas problemáticas. Y obviamente nos pareció fundamental poder acompañar a todos aquellos que manifiestan esta preocupación y además ocupación, porque hemos tenido la oportunidad de escuchar muchas situaciones realmente muy complejas que, dadas las características de la organización policial, se hacen aún más graves o mucho más profundas, dada la invisibilidad que genera la misma estructura, ¿no es cierto? Claro. Entonces,
Yo hace muchos años, cuando fui subsecretario de Justicia y Derechos Humanos en esta provincia, el primero de Derechos Humanos, planteé la posibilidad de la creación de la figura del defensor. No cruzó por mi cabeza todavía ser defensor del pueblo, pero sí me parecía importante incorporar como figura externa a la organización policial la figura del defensor del policía, que brega por la posibilidad de humanizar la fuerza en el trato y en los cuidados para cada uno de sus integrantes, porque justamente un poco también lo que se ve, que si no muchas veces la fuerza, al tratar algunas situaciones de una manera muy verticalista y sin posibilidades de escucha y de reflexión y de transformación, termina haciendo que muchos de sus integrantes ante estas situaciones después traten de replicarlo en la sociedad, ¿no? Y eso también es muy complejo y corresponde. Entonces, es una figura que ya se ha intentado y se ha trabajado en otros lugares con muy buenos resultados, y en algunos lugares también hasta se ha propuesto dentro de la estructura militar. Entonces, lamentablemente en ese momento esa idea no prosperó, y yo sigo considerando que es una de las ideas más interesantes para ayudar en estos problemas, que permitirían justamente darle una vuelta a la forma en que hoy está la institución organizada. Claro. Lo ideal sería, Ricardo, que no necesite nadie un defensor, sino que cambie la forma de ser dentro de la institución, sobre todo de aquellos que tienen cierta jerarquía y se aprovechan de ella, ¿no? Porque hemos visto no solo los testimonios de mujeres policías, sino este último proyecto que se presentó hace poquitos días en la legislatura para eliminar el arresto como medida preventiva, algo que también utilizan tanto en hombres como mujeres a discreción cuando algún superior cree que alguien se ha pasado en algún límite, ¿no? Si bien hay un orden, por supuesto, dentro de una institución como la policía, o como puede ser también el ejército, donde probablemente ocurran situaciones similares, hay, como bien decís, hay que humanizar la tarea para que no se vuelque después en algo sin límites hacia afuera, pero además para cuidar al mismo personal de la institución. Hay muchas mujeres hoy enfermas con licencia por estos abusos. Así es, por eso vuelvo a repetir, el hecho de que una estructura tan piramidal impida ver estas situaciones y a veces hasta taparlas, es grave y no se puede permitir bajo ningún argumento me parece de orden institucional, y no solamente lo que uno puede ver como más grave, que puede ser el hecho de estas situaciones que viven determinadas mujeres, o el caso que hablaba de los arrestos como forma disciplinaria, sino que a veces pareciera que no es tan duro el hecho de un traslado de un personal, pero si ese traslado es de una persona que tiene una familia, y si la familia vive en San Martín de los Andes, yo lo traslado al jefe de esa familia castigado al norte de la provincia, evidentemente el daño que se está produciendo es enorme. Y a lo mejor no es solamente la sanción en sí misma, sino lo que eso significa, ¿no? Y poder verlo, reflexionar sobre eso, revisarlo y ver cuáles son las mejores maneras de disciplinar, si se quiere, una organización sin tener que llegar a empresarios que parecen de la Edad Media.
Totalmente, claro que sí. Bueno, ¿cómo se trabaja esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, el primer resultado del trabajo que había hecho un grupo interdisciplinario no fue ni siquiera recibido por las autoridades políticas, en su momento la ex ministra de Seguridad, que no los escuchó, no recibió el trabajo? Entonces, ¿cómo se trabaja de ahí para abajo si, como vos decís, desde arriba no se quiere ver o se tapan estas situaciones? Bueno, hay que seguir planteándolo, hay que seguir visibilizándolo, concientizando más a la misma sociedad que también se apropie de estos conceptos y que los pueda ver y acompañar a estos amplios sectores que necesitan ser acompañados. El no meterse, no involucrarse, no es el camino, al contrario. Creo que todos tenemos que bregar por una mejor calidad de convivencia en nuestra sociedad, y todo lo que podamos hacer desde aquellos que estamos más acostumbrados o comprometidos con estas temáticas a poder acompañar, y de hecho por eso la Defensoría va a estar acompañando. Y mire, quiero decirle que yo en algún momento fui docente dentro de la fuerza, y gracias a esa relación en su momento, o de todo el trabajo que hemos hecho últimamente de la Defensoría, hay amplios sectores de la fuerza que trabajan muy consustanciados, muy comprometidos con el otro ser humano, y tratan también de prestar un servicio acorde con sus responsabilidades, pero también sin dejar de tener en cuenta a quién se va a llevar adelante en esa actividad y cuál es la mejor manera de poder hacerlo sin dañar a otro ser humano. Entonces, eso también es bueno y hay que rescatarlo. Quiere decir que hay procesos que a lo mejor no son tan rápidos, no son tan efectivos en un primer momento, pareciera, pero sí que con el tiempo van logrando esas transformaciones que son necesarias. Claro. Por eso yo siempre apuesto a encontrarnos, a reflexionar, a revisar lo que hacemos. A todos nos pasa, todos todo el tiempo tenemos que estar pensando si no hay alguna mejor manera de llevarlo a cabo, y bueno, creo que en ese sentido no pueden cerrarnos las puertas. Si no, se lo haremos ver. Claro. Y también, gracias a ustedes, contaremos con espacios donde permitan la difusión de lo que esté sucediendo y poder comprometer también al resto de la sociedad. Claro, yo creo que bueno, por allí el cambio generacional va a ser un avance, pero además otras políticas, ¿no? Como el tema género que se va incorporando, bueno, un montón de aspectos que en este último tiempo se comienzan a tener en cuenta, deben impactar también en estas instituciones. Si no, digamos que es todo muy lindo en la teoría. Escuchamos a muchos funcionarios, a mucha dirigencia hablar de la perspectiva de género, de un montón de cuestiones, pero después en la práctica estamos realmente muy lejos. Así que quizás, como vos decís... Lucy, hay una cosa que a mí me preocupa mucho de muchas de estas organizaciones estatales que bregan supuestamente o que están dirigidas a llevar adelante determinadas políticas, y lo único que uno ve es cáscara, ¿no? Mucho panfletear, mucho instalar determinados temas, pero en la realidad, cuando hay que concretar determinadas políticas, poco efectivas, ¿no? Entonces, eso también es importante destacarlo y bregar también, porque las políticas públicas sean realmente transformadoras en los hechos, no solamente en las palabras. Claro, la obligación de capacitarse en la ley Micaela, un montón de cuestiones, pero como decís, es cáscara. Después no se ponen en práctica y hay mucha gente sufriendo por esas cosas, ¿no?
Así que, exactamente, ese es el problema. Bueno, a nosotros nos alegra, a mí particularmente me alegra que desde la Defensoría del Pueblo estén participando, formando parte de esto que se intenta. Bueno, pero es muy importante la figura del Defensor del Pueblo porque es bastante complicado visibilizar esto, hay que luchar contra muchas estructuras y por ahí solas las mujeres que forman parte de esta red de mujeres que trabajan en policías o algún profesional que se acercó para darles una mano, poco pueden hacer, pero cuando ya hay un respaldo de un organismo jerarquizado como la Defensoría del Pueblo, ya cambia la cosa. Bueno, yo le agradezco por esas palabras con respecto a la Defensoría, pero creo que es un organismo que hay que cuidarlo mucho, todos tenemos que cuidarlo, y creo que como espacio de visibilización y de defensa de derechos es importante que todos lo cuidemos. Uh-huh. También es importante, y esto es más directo, Ricardo, hacia tu figura, tener un defensor que se involucre, porque también la Defensoría del Pueblo podría ser una cáscara. El tema es que quien esté al frente de estos organismos, estas instituciones, se involucren con los temas que realmente le importa al vecino, a la sociedad, y eso mismo debería pasar. Esto que estamos hablando de lo que ocurre en la policía, yo decía, es imperdonable, no puede pasar dentro de una institución que tiene un objetivo específico y preponderante en la sociedad, que internamente pasen estas cosas. Ya no se puede admitir a la altura de la vida en la que estamos. Bueno, vamos a seguir intentando trabajar en este sentido y acompañar a las organizaciones que lo plantean y sobre todo cuidar a cada uno de los integrantes también de la fuerza, porque es muy emocionante también ver al revés el efecto que se produce en muchas de las situaciones que hemos trabajado con la fuerza, donde la misma fuerza comprende la importancia del otro ser humano. Uh-huh. Entonces, de la misma manera que podemos trabajar con muchos de ellos en el bien de lograr sortear situaciones muy complejas y sin la utilización de esa fuerza, sino acompañando en la construcción de algo dialógico, uh-huh, algo reflexivo, algo constructivo para nuestra sociedad y ser ellos partícipes y actores también principales, lograr también que internamente ellos puedan tener y sientan que hay este acompañamiento también de la Defensoría y de todos aquellos que quieren bregar por eso, y que es una construcción social que nos debemos todos. Exacto. Y acompañarlos a ellos también para que puedan poder construir dentro de la fuerza una convivencia donde los valores de los derechos humanos también los estén cuidando a ellos. Uh-huh, tal cual, y donde cada uno que eligió esa profesión pueda ir y desarrollarla de la mejor manera posible y no con temor de que le ocurran ciertas cosas todos los días. Así que vamos a seguir muy de cerca este tema, Ricardo, nos interesa mucho porque, como bien vos decís, hay muchísima gente dentro de la institución que tiene empatía con el otro, pero también quedan algunos que solo hacen valer la jerarquía y la fuerza, ¿no? Muchísimas gracias. Y algunos que también actúan mal después con el resto de la sociedad. Claro, porque entonces, vuelcan... es como un círculo, ¿no? Exacto. Hay que tratar de romper. Exactamente. Bueno, también hay que trabajar sobre la preparación, sobre la capacitación, sobre el adiestramiento, todo esto que también muchas veces fue muy cuestionado. Ricardo, te agradecemos muchísimo el esfuerzo de charlar un ratito con nosotros. Anda a tomar un tecito de miel, jengibre y limón, que viene muy bien para la garganta. Gracias, Ricardo, un abrazo. Al contrario, gracias a vos, Lucy, también por la ocupación. No, por